Dice Juan capítulo 12, versículo 37, todos siguiendo la lectura, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi cuenta o propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que he hablado, lo he hablado tal como el Padre me lo ha dicho. Mis hermanos, nosotros vivimos en la época, no sé si a usted le pasa, de lo que son los reviews. ¿Cómo sería en español? Una reseña. O ratings, no sé. En la era digital, todos nosotros como consumidores, por lo menos yo lo hago, yo entiendo que usted también, antes de comprar algo miramos qué review tiene eso, ¿no? ¿Cuántas estrellas tiene? ¿Cuáles son las opiniones, las experiencias, los comentarios que han tenido otros con el producto para nosotros decidir si lo compramos o no? Eh, Pasa también cuando nos quedamos quizás en un Airbnb, en hoteles, pero particularmente en los restaurantes. Yo en mi caso, mis hermanos, yo si no tiene 4.5 raramente voy. Tiene que tener 4.5 o más en Google Reviews para yo ir. Y casi cuando voy, cuando no tiene 4.5, usualmente tiene razón, es un 4, un 3.5. Lo que estaba diciendo, usualmente son bastante accurate los reviews. By the way, esta iglesia tiene 5 puntos, así que ahora digo eso y alguien lo ve y me ponen una estrella. Ahora bien, se imagina si yo les digo a ustedes, usted tiene que ir a un restaurante, porque de todos los restaurantes, el verdadero restaurante es el único restaurante que estábamos esperando y yo quiero que tú lo conozcas. Y entonces comienzo yo a hablarte de la localización, del fundador, de la historia, de su servicio, de los platos, de cómo ofrece lo que no ofrece ningún otro restaurante, de cómo cambió mi vida cuando yo visité este restaurante, y hasta te hago un libro para que veas todo acerca de ese restaurante y lo vayas y lo visites. Y al leer el libro, todas las cosas que yo digo, tú las ves ahí y dices: wow, es verdad, son contundentes, mira todo esto, la foto. Mira cómo este restaurante, yo debería verlo, pero hay un problema. Y el problema es que al buscar las opiniones de los locales, ese restaurante tiene 1.5 estrellas. Y cuando comienzas a leer los reviews de ese restaurante, de los locales, aquellos que viven cerca del restaurante, que fueron y también vieron, empiezan a escribir con desprecio del restaurante. Empiezan a hablar mal del chef, comienzan a hablar mal de los fundadores y dicen que ese restaurante es una imitación, no es el verdadero restaurante que deberían ir. Pero también hay un grupo pequeño que le ha dado 5 estrellas y ha dicho que cuando fue a ese restaurante su vida cambió. ¿Qué pensaría? ¿Visitarías el restaurante? Hoy en nuestro regreso o retorno al Evangelio de Juan, veremos el cierre de la primera mitad del Evangelio, conocido como el libro de las señales. Recordando, sabemos que el propósito de Juan, ustedes se lo saben de memoria,
al escribir su evangelio es que los escritores, los lectores vean que Jesucristo es ¿quién? Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y Juan lo que hace es redactar los testigos, los discursos, las señales poderosas que evidenciaban esto. Pero ahí está la controversia. Juan escribe estos propósitos para una audiencia que al leer el evangelio, al igual que nosotros, ve que la respuesta general del propio pueblo de Jesús fue literalmente no aceptarlo como Señor. ¡Qué tensión! Juan le escribe para que digan, este es el Hijo de Dios y crean en su nombre. Y cuando ellos leen el evangelio dicen, pero es que los judíos no creyeron en él. No entiendo. ¿No ven la tensión ahí? ¿No pasa lo mismo? Jesús hizo y ellos conspiran, ellos hacen, claro, nosotros estamos 2000 años después y sabemos la historia y murió, y ellos también estaban luego de la cruz, pero aún así ellos estaban cerca. Las preguntas eran, ¿por qué el pueblo de Dios que vivió, lo vio las señales, no aceptaron a Jesús y aún todavía como el Mesías? No se entiende. Como yo ahora a través de una carta entonces debo creer en eso. Hay una tensión ahí, una aparente contradicción. ¿Cómo se resuelve esta tensión del pasaje que tenemos o de Juan, de lo que vemos en Juan, que está cerrando el libro de las señales y básicamente termina diciendo que ellos no creyeron en él y Jesús diciendo su último discurso? ¿Cómo se resuelve esa tensión? Bueno, Juan lo explica en este pasaje que tenemos delante de nosotros y explica que el rechazo y rechazo y negación del pueblo a servir a Dios a través de Cristo no fue una sorpresa para Dios, sino que fue el cumplimiento profético de lo que Dios había dicho. Es decir, mis hermanos, el pasaje que nos va a mostrar hoy, que vamos a ver hoy, nos enseña que incluso la incredulidad de su pueblo tiene un propósito en el plan redentor de Dios. Y que aún Dios actúa sobre la incredulidad de los impíos, endureciéndolos más. Y eso es algo que debemos mirar con mucha reverencia, mis hermanos. Y al final, todo esto para su gloria. Todo esto para su gloria. Por lo tanto, mis hermanos, hoy veremos, el título es de la incredulidad al endurecimiento para la gloria de Dios. De la incredulidad al endurecimiento para la gloria de Dios. Son palabras difíciles de pronunciar para mí, que hablo rápido. Veremos 3 puntos, mis hermanos. La incredulidad inexcusable de los judíos, o la falta de fe, voy a decir mejor, produce un endurecimiento divino, en segundo lugar. Y en tercer lugar, veremos que todo esto fue para la gloria de Dios. Amén. Así que yo sé que es un tema, es el tema que nos da el texto, y qué bueno cuando predicamos positivamente que nos expones a todo esto, que usualmente un domingo yo diría, vamos a predicarle cómo Dios endurece a los impíos. Eso no sería un pasaje que un predicador escogería, así porque sí, pero la predicación expositiva nos expone a todo el consejo de Dios, y de hecho hay mucha gloria, y esto es la palabra de Dios, esto glorifica al Señor poder predicar su palabra completa. Así que, mi hermano, veamos en primer lugar la incredulidad o la falta de fe inexcusable de los judíos. Versículo 37, vaya conmigo. Capítulo 12, versículo 37 dice, pero aunque había hecho, míralo como dice Juan, tantas señales delante de ellos, no creían en él. Estamos literalmente luego de la resurrección de Lázaro, y luego de la resurrección de Lázaro hay varias respuestas. ¿Recuerdan? Los fariseos van y conspiran y dicen vamos a matar a Jesús, y hacen su conspiración y hacen su planificación. Ok. Luego también los amigos de Jesús, viene la adoración, el perfume que fue derramado María, esa fue la reacción de sus amigos. Luego la reacción de la multitud, ¿qué hizo con Jesús? Lo recibió como ¿qué? Como un rey, y dijeron salve, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en cuarto lugar vinieron unos griegos curiosos a preguntar por Jesús. Y Jesús le responde a estos griegos que él vino a morir, que él iba a ser glorificado a través de la muerte. Y eso no encajaba con la percepción que la gente tenía de un Mesías. Ellos estaban esperando un liberador político y este Mesías viene y le dice yo voy a morir. No hace sentido en su mente.
Y en esta ocasión, Jesús viene y les dice por última vez, los versos anteriores al 37, le dice, anden en la luz porque queda poco tiempo. Y dice el versículo antes del 37 que se ocultó de ellos. Y ahora es que tenemos las palabras de Juan diciéndonos en el versículo 37 como un resumen. Es como si fuera a resumir todo lo que pasó. Pero, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esta afirmación es una gran acusación que hace el evangelio a los judíos. La palabra que se traduce tantas señales no solamente habla de muchas señales, de la cantidad, sino que también habla de la calidad o la profundidad de las señales. Es decir, Juan está diciendo, Jesús hizo tantas señales innegables y portentosas, resucitar un muerto de 4 días. Delante de ellos, en otras palabras, ellos las presenciaron, las vieron, las investigaron. ¿Recuerda cuando investigaron al ciego? Llamaron a sus padres, ya entrevistaron a los padres, entrevistaron al ciego y seguían y seguían y seguían. Al cojo, agua convertida en vino, la sanidad del oficial a distancia, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro, todo esto. Y eso, Juan solamente retrata 7 señales. Pero sabemos que hay endemoniados que son libertados por Jesús. Sabemos que hay resucitados, además de Lázaro, la hija de Jairo. Sabemos que hay sanidades. Sabemos que hay cosas inexplicables que apuntaban directamente que Jesús era divino. Era innegable, era delante de ellos que lo estaba haciendo. Y dice el texto que ellos la vieron de primera mano y aún los entrevistaron y no podían negarlo. De hecho, ellos cuando se reunieron a conspirar dijeron, este hace muchas señales. Ellos lo sabían. ¿Cuál sería la respuesta esperada de este pueblo judío? ¿Cuál sería? Se supone que dijera ahí y creyeron en él todo el pueblo de Dios y le aceptaron como su Mesías y le sirvieron. Porque 2 más 2 es 4. Además, las profecías se cumplieron. Nació en Belén de Judea, todo eso, los magos, Herodes, la salida, todo el tiempo Mateo estaba para que se cumpliese la profecía. Todo era evidente de que Jesús era el Mesías. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que no creían en él. El verbo creer aquí en griego es un presente continuo, es decir, no fue una acción pasada, sino que era la actitud continua del pueblo en todo tiempo, activamente y presentemente ellos no creían en Jesús, a pesar de la evidencia clara. Mis hermanos, si nos ponemos a pensar, poniéndonos en los zapatos de un judío del primer siglo, ellos estaban esperando un Mesías. Recuerden esto, mis hermanos. Ellos, de hecho, a cada rato dicen, este es el que había de venir. A cada rato, ¿quién es el Hijo del Hombre? El profeta que levantaría a Moisés. Ellos saben, ellos están esperando un Mesías. Y mi pregunta es, si ellos están esperando ese Mesías, ¿cómo llega Jesús diciendo, yo soy ese Mesías, hago las señales, se cumplen y ellos no lo ven? Como en general el pueblo no lo reconoce y no cree en él? ¿Por qué no lo ven? ¿No se ha hecho esa pregunta? Versículo 38. Aquí está la respuesta que Juan nos da. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cita el primer verso del Isaías 53, que es la profecía mesiánica más grande que tenemos en el Antiguo Pacto, Testamento. Y lo hace para invitar a los lectores a considerar 2 cosas. En primer lugar, cita Isaías que está profetizando ese Mesías que viene a morir, a sufrir, que es parte de su misión. Pero en segundo lugar, está diciéndole a sus lectores originales, esto fue profetizado, que ellos en general no creerían en el anuncio. ¿Quién creería en este anuncio? La respuesta es nadie. Nadie. Esa es la primera pregunta que hace el profeta. Y es interesante porque es como una conversación trinitaria. Mira cómo dice la pregunta. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es como si escucháramos una conversación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo hermoso de esto es que el anuncio es el Evangelio, es la buena noticia. Y la pregunta es solo una forma de decir que nadie creería en el anuncio.
Hermanos, de millones de judíos de aquel tiempo, solamente quedaron 120 en Pentecostés esperando la promesa. Como nosotros decimos, no fue nadie comparado, ¿no?, con lo que se supone. Definitivamente, mi hermano, algunos creyeron, claro que sí, los discípulos, algunos amigos, hermanos, hubieron discípulos de Jesús que creyeron. El mismo Nicodemo, vemos que al final cree. Pero en comparación a la nación, al pueblo de Dios, no creyeron. No creyeron. Y la segunda pregunta dice, ¿y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Es decir, este anuncio, el anuncio es participativo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pero sobre quién se ha revelado el brazo del Señor es una persona. ¿Sobre quién? O sea, está hablando de uno que fue apuntado, señalado y confirmado por el brazo del Señor. Y este es el Hijo, la persona del Hijo que se encarnó en Jesús. Y lo que está diciendo el profeta es sobre el Hijo, el brazo poderoso. En otras palabras, los portentos del Señor, los milagros del Señor fueron confirmados. ¿Qué está diciendo Juan con citar Isaías 53:1 aquí? Que a pesar del que el brazo del Señor estuvo sobre el Mesías, el siervo sufriente, su pueblo no creyó en el anuncio. Y como dice un comentarista, el repudio de Israel hacia Cristo no fue la frustración del plan de Dios. De hecho, la incredulidad de Israel, escuche bien, mis hermanos, sirvió como medio para que se cumpliese el plan divino. Condujo a la cruz de Cristo y con ello a su corona, a su humillación y a su exaltación. Ahora bien, es importante resaltar, mis hermanos, como dice Agustín, que el Señor por medio del profeta anunció la incredulidad de los judíos, la predijo pero no la ocasionó. El hecho de que el Señor conozca los pecados futuros del hombre no implica que los empuje a pecar. Es decir, la incredulidad de Israel es producto de su propio pecado, pero no tomó por sorpresa a Dios porque era parte del plan de la redención de Dios. No me explique cómo se une todo eso, pero eso es lo que dice la Escritura. Yo quiero algunas implicaciones y aplicaciones de esto, mi hermano. En primer lugar, no son los milagros ni los portentos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, pero el mismo texto sigue trayéndonos este tema. Lo sobrenatural, no es lo sobrenatural, las experiencias, todo eso, no es nada de eso lo que cambia los corazones de los hombres. Porque estos hombres vieron señales delante de ellos, como tú y yo nunca hemos visto. ¿Y no creyeron? Esto nos recuerda que no necesitamos armar un show de milagro ni provocar nada de eso. Porque lo que tiene poder para salvar no son los milagros externos, sino el milagro del Espíritu, el llamado del Espíritu al corazón del hombre, por medio de la predicación del Evangelio. Amigo que nos visita, y qué bueno si estás orando al Señor de alguna manera. Y estás pidiendo por cualquier cosa, quizás un milagro, quizás sanidad, quizás provisión. Qué bueno. Pero lo que tú necesitas si no has venido a Cristo con mayor urgencia no es un trabajo, no es un milagro de sanidad. Lo que tú mayormente necesitas es que el Espíritu Santo de Dios te dé un nuevo corazón para creer. Y hoy es una buena mañana para que tú le pidas al Señor, Señor, dame ese corazón para yo creer en ti y ser salvo. Y en segundo lugar, podemos descansar, mis hermanos, en el hecho de que aún la incredulidad de los hombres está contemplada en los propósitos de Dios. Eso es lo que nos muestra el texto. Porque a Dios nada le sorprende. Él conoce y Él sabe todas las cosas. Mi hermano, cuando nosotros vemos este mundo y vemos el Evangelio y vemos particularmente el desprecio y el odio que en general el mundo tiene para el cristianismo, no para el budismo, no para el hinduismo y ahora menos para el islamismo, es el cristiano el problema. Cuando nosotros vemos esa incredulidad de los hombres, cuando vemos la maldad de los hombres hacia el cristianismo, hacia todo lo que representa a Cristo, podemos estar tranquilos
porque Dios reina aún sobre la incredulidad de los hombres. Y Él usará la dureza del corazón de los hombres para sus propósitos redentores. Algunos para salvación, sí, pero otros para juicio también. Y eso da gloria al Señor. Y aquí el pasaje me mete en problemas. La cosa se pone más controversial. Pero es la palabra de Dios. Yo no tengo derecho a quitar ni añadir nada de lo que está. Y yo tengo que predicarla tal y como está. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cita nuevamente al profeta Isaías para decir lo siguiente. Escuche bien. Que no solo los hombres son responsables por su incredulidad, sino que Dios también actúa sobre un corazón incrédulo para endurecerlo más. Veamos en segundo lugar el endurecimiento divino. Mira cómo dice el versículo 39, tenemos que lidiar con ese pasaje. Por eso no podían creer. Porque Isaías también dijo, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón para que no lo vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y lo sane. Este pasaje lo citan los 4 evangelistas, si por si acaso. El texto dice que por eso no podían creer. Juan da un paso adelante y en este paso adelante que da nos dice que sí, ellos son responsables por su incredulidad, claro que sí, pero Dios actúa en su incredulidad. ¿Cómo así? Bueno, dice que Él ha cegado. ¿Quién es Él? Dios. Él ha endurecido su corazón. ¿Para qué? Para que no vean y para que no entiendan y para que no se conviertan y Él los sane. Juan está citando Isaías 6. Usted sabe ese famoso texto que dice que yo vi al Señor sentado el año que murió el rey Usías. Isaías estaba en el templo y vio al rey, vio la visión de ese hombre sentado en el templo y los querubines y todo. Ese es un texto hermoso, hasta lo cantamos en una de las alabanzas. Pero luego que él ve esta visión y dice, ay de mí que soy pecador, y el Señor viene y perdona su pecado, quita su iniquidad, dice Isaías 6:9, y oí la voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? De nuevo, otra conversación trinitaria. Y de presentado, Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. Le respondí, dice Isaías. Y Dios le dijo, entonces ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Juan adapta este pasaje de Isaías 6 a las circunstancias presentes del evangelio, de lo que estaba pasando allí, viendo la actitud de los judíos, y cambia los indicativos pasados, cambia los imperativos a los indicativos pasados. En otras palabras, en vez de decir haz esto, dice el Señor hizo esto. En otras palabras, Isaías estaba diciendo que esta profecía alcanzó su cumplimiento en el tiempo de Jesús. Pero ¿cómo es esto, y mis hermanos, de que Dios endurece para que no crean? Porque esto no me suena a Juan 3:16. No sé si me entiende la tensión que esto crea. ¿No les crea esa tensión? A mí me crea esa tensión. Juan 3:16 dice que Dios envió a su mundo para que todo aquel que en él crea, Dios quiere la salvación del perdido. ¿Cómo es que envió y los cegó para que no crean? No entiendo eso, hay que resolverlo. Bueno, mis hermanos, el ejemplo más claro que tenemos del endurecimiento divino es el faraón. ¿Recuerda la historia del faraón? Dios llama a Moisés desde la zarza y le dice, te envío a este pueblo. Moisés pone excusa y te vas a ir con Aarón por poner excusa. Tú vas a sacar a mi pueblo porque he escuchado su clamor y se acordó del pacto. Pero en Éxodo 4:21 Dios anuncia que endurecerá el corazón de Faraón. Interesante. Y antes de que comiencen las plagas, en Éxodo 7 dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Otra vez lo declara. Ahora bien, cuando leemos el pasaje de Éxodo, si leemos atentamente Éxodo 7:13, cuando se convierte la vara en serpiente y la de Moisés se come a las otras serpientes, dice que el faraón endureció su corazón. ¡Ping! Plaga número 1. La plaga del agua en sangre. Dice que el faraón endureció su corazón. ¡Ping! Plaga número 2. La plaga de las ranas. Dice que el faraón endureció su corazón. ¡Ping!
Plaga número 3, de los piojos. Dice que el faraón endureció su corazón. ¡Ping! Plaga número 4. Sobre las moscas, dice que el faraón endureció su corazón. ¡Ping! Plaga número 5. Sobre el ganado, dice que el faraón endureció su corazón 6 veces. Ante las señales claras de lo milagroso y lo portentoso que estaba haciendo Dios. De un día para otro aparecía la plaga, de un día para otro se iba. Mi hermano, eso es divino. Pero él en su rebeldía endureció su corazón. ¿Y saben qué dice la séptima vez? Ahora sí. La séptima vez dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Interesantemente, la octava vez, nuevamente dice que Faraón lo endurece. Pero luego de la octava, todas las otras veces dice que Dios se lo endureció. Aun cuando ya habían salido y estaban cerca del Mar Rojo, dice que Dios endureció su corazón para que persiguiera a Egipto, a los que persiguiera. Notemos 3 cosas, mi hermano, de este ejemplo. Dios actúa endureciendo corazones que ya han estado endurecidos contra lo evidente. En segundo lugar, Dios endurece no solo el corazón primero, sino que el faraón le endureció 7 veces. Y dice el texto que es Dios 6. Más veces endureció el faraón su corazón primero y más veces que lo que Dios endureció su corazón. Y tercero, todo esto había sido anunciado por Dios y esto habla de la soberanía de Dios, de sus decretos divinos que permanecen sobre las acciones responsables de los hombres. Y así mismo sucedió con la nación de Israel. Y por eso leímos el Salmo 106. Y si estuvieron atentos a los pecados de Israel y las bondades del Señor, mis hermanos, y faltan por nombrar, todas las rebeliones del pueblo de Dios contra Dios. De hecho, aún no habían ido de camino a la tierra prometida y ya estaban levantando un becerro de oro y adorándole. Este es el Dios que te sacó. Antes de dar los 10 mandamientos hubo como 7 quejas contra Dios. No solamente eso, sino que en Baal Peor, en número 25, se levantaron en idolatría y fornicación con Moab. En la conquista de Josué, luego de la conquista, viene la apostasía del libro de los jueces. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Y Dios en su misericordia levantaba un juez y ellos seguían en pecado al punto de que hubo una crisis nacional de que, bueno, usted lea el último capítulo de Jueces y usted queda espantado de lo que pasó allí. Interesante, el Salmo se queda como hasta el reino de David, no habla de lo que pasa después. Pero después del reino de David, se levanta Salomón, Dios le da sabiduría y ¿sabe qué hace Salomón al final de sus días? Se llena de mujeres que inclinan su corazón a Moloc y levanta altares idólatras dentro de la nación de Israel. De tal modo que trae división del reino, se divide el norte del sur por medio de sus hijos. Y establecieron un becerro en el reino del norte con una adoración alternativa a Dios. Miren todo esto. Luego con Acán y Jezabel, la adoración a Baal se institucionó en Israel. Ustedes lo leyeron en el Salmo, pero ofrecían sus hijos a Moloc. Cogían a sus hijos y los tiraban vivos a quemarse, como un sacrificio a un ídolo que Dios nunca les ordenó. No solamente eso, si la salvación entonces tuviera por lo menos los sacerdotes, cuando usted lee los profetas, los sacerdotes se corrompieron también. Llenaron de ídolos el templo. Y aún Ezequiel dice que dentro del templo había abominaciones. Es decir, actos inmorales dentro del templo de Dios como adoración a los ídolos. Estamos hablando del Dios Santo. Injusticia en el sistema social. Se corrompió el comercio, eran deshonestos, abusaban de los pobres, no cumplían la ley. Habían profetas falsos levantando diciendo paz, paz, cuando no había paz. Y si fuera poco, Dios levantó hombres en cada una de las épocas advirtiéndole al pueblo. Levantó a Moisés, levantó a Josué, que le dijo, escojan hoy a quién van a servir, a Dios o a los dioses de este mundo. Cada juez del libro de los jueces se levantó trayendo el avivamiento, pero nuevamente se iban. Elías y Eliseo fueron profetas que estuvieron en el reino del norte y del sur profetizando, llamando los arrepentimientos a los reyes. De hecho, Jonás fue a Nínive y con una sola oración le dijo a los ninivitas, se me fue.
En 40 días Nínive será destruida. ¿Sabes qué hizo Nínive? Se arrepintieron. Y Dios le muestra a Israel, mira, una nación pagana, con una oración se arrepintieron. Y ustedes siguen en sus pecados. Amós advirtió al reino del norte que vendrían terremotos, con todo eso no se volvieron al Señor. Y él 5 veces dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Oseas profetizó y le dijo al profeta, coge un matrimonio y coge una prostituta, cásate con ella. Y ella adulteró y le dijo, así es mi pueblo. Y aún así yo la rescato y otra vez ella se va a las prostituciones. Isaías vino y le dijo, entre en cuenta conmigo, yo perdonaré sus pecados, vamos a hablar al pueblo de Israel. No querían, y cuando usted lee Jeremías una y otra vez el pueblo rebelde, sin ser escuchado, sin ser predicado. Ezequiel también vino y trató de predicarle al pueblo y traer la advertencia del Señor luego del exilio, y aún así el pueblo no respondió. Así que, mis hermanos, la respuesta de la nación, de los tratos de Dios y sus bondades para con ellos, no fue arrepentimiento y fe, fue rebeldía y endurecimiento de corazón. Y al leer el Antiguo Testamento, mis hermanos, podemos ver con claridad que el pueblo de Israel ya estaba endurecido. Y ante esa respuesta consistente y pecaminosa del pueblo de Israel, Dios los endurece más para que no crean cuando Jesús viniera. De hecho, Jesús como Dios y como hombre, cuando ve Jerusalén en Lucas 13:34, se tiró a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren el texto, escuchen el amor y la gracia del Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallinas a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? El Hijo de Dios derramando lágrimas por esta nación y no quiso arrepentirse. Por lo tanto, cuando leemos Juan 12, donde dice que Él endureció su corazón para que no crean, no pensemos, ay bendito, el pueblo de Dios quería creer. No, era un pueblo de Dios rebelde que había aborrecido a Dios, que había endurecido su corazón contra Dios, y como un acto judicial, Dios los deja en sus pecados y los ciega aún más para que viendo los portentos de Jesús no creyeran. Y esto debemos meditarlo con mucha reverencia. Amigo que estás aquí, si tú no has venido a Cristo, cuidado, porque cada vez que tú rechazas la voz de Dios, tu corazón se endurece poco a poco. Israel no amaneció de un día para otro cegado y endurecido. Eso fue un proceso, becerros de oro, la rebelión de Cades Barnea, Baal Peor, los jueces, los ídolos, y aquí las costumbres paganas, sacrificios, llegan al punto de sacrificar a sus propios hijos. Cada falta de arrepentimiento llevó un paso a una rebelión mayor. Dios envió a Moisés, a Josué, a Elías, a los profetas, a Miqueas, a Jeremías, a Ezequiel y finalmente a su propio hijo, pero ellos no escucharon, no se arrepintieron. Dios le dio muchas oportunidades y llegaron a ser endurecidos por Dios. Por tanto, amigo que estás aquí, como dice el autor de Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú sabes que estás perdido sin fe y sin esperanza. Ni el trabajo, ni la salud, ni tu matrimonio, ni tu familia te va a salvar del juicio eterno, pero Dios ha dado gracia para ti en esta mañana, trayéndote a este lugar, el Día de los Padres, para decirte que hay un Padre en los cielos que envió a su Hijo por el perdón de tus pecados. Y si tú vienes hoy en arrepentimiento y fe, Él te perdona, te acepta y te hace su Hijo y te da su herencia. No endurezcas tu corazón. Iglesia, aquellos que hemos creído, cuando el Señor nos amonesta y nos llama a arrepentirnos y no obedecemos y resistimos la voz del que habla a nuestro corazón, nos endurecemos. A veces decimos, tal persona cayó en pecado. Y a veces vemos estos grandes predicadores y hombres de Dios que lamentablemente sale una noticia en adulterio, y nosotros, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser este hombre? Mi hermano, nadie cae en pecado como si fuera un hoyo en la tierra.
nosotros nos deslizamos al pecado. Es distinto. Nadie dice, ¡ay, pecado! ¡Ay, me caí! No, nosotros vamos poco a poco. Advertencia tras advertencia, ignorando y nuestro corazón endurecido. Y lo que un día era impensable nosotros hacer, lo estamos haciendo. Así se ve el endurecimiento. Cuando no obedecemos, cuando ignoramos la conciencia informada por la palabra, cuando postergamos el arrepentimiento, endurecemos nuestro corazón. Mi hermano y mi hermana, medita en esta mañana a qué pecado Dios te está llamando a abandonar y tú no quieres. O qué promesa de Dios te está llamando a creer y tú no confías. Porque la falta de fe también es pecado. Lo glorioso es el nuevo pacto, mis hermanos. Y gloria a Dios por Jesucristo. Es que Dios ha prometido que no nos dejará en nuestros pecados. Que aquellos que hemos puesto nuestra fe somos salvos una vez y para siempre. Ahora bien, eso no implica que su espíritu no sea entristecido en nosotros cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y no obedecemos. Y como Dios nos ama tanto y es nuestro Padre, así como usted disciplina a su hijo que está jugando con un cuchillo y se lo quita y le quita los privilegios, así Dios también, como nos ama y nos moldea, toma nuestros ídolos y los quita de nuestro lado para que por primera vez, o por decirlo de una manera, volvamos a mirar nuevamente a nuestro Padre, a obedecerle y amarle. Su gracia no nos deja, sino que muchas veces envía aflicción a nuestra vida. Envía enfermedad, envía problemas no esperados, para que nosotros dobleguemos nuestro orgullo, dependamos de su gracia y nos saque de ese endurecimiento de corazón. Mis hermanos, Dios quiere que disfrutemos de Cristo por siempre y para siempre, pero el pecado no lo permite y Él está dispuesto a hacer lo que sea, quitar y remover de nuestra vida lo que sea, para que nosotros lo podamos ver. Y gracias a Dios por su disciplina. Gracias a Dios por su disciplina que no nos deja nuestros pecados. Ahora bien, mis hermanos, en tercer lugar y más brevemente, Dios usa la incredulidad para su gloria, el endurecimiento también para la gloria de su gracia. En tercer lugar, para la gloria de su gracia. Pablo precisamente habló de Faraón cuando se endureció para hablar del endurecimiento de Israel. Eso está en Romanos 9. Y Pablo dice que el endurecimiento de Israel no significa que el plan de Dios ha fallado, sino que el endurecimiento de Israel, Dios lo usó para glorificarse cuando dice en Romanos 9, 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder sobre ti y para que mi nombre sea proclamado en la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Romanos 9, 23. Lo hizo. ¿Qué hizo? El endurecimiento de Israel lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Pablo dice, versículo 24, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como dice Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en aquel donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, el endurecimiento de Israel, de los judíos, fue usado por Dios para traer fe a los gentiles. ¿Usted oyó bien eso, mi hermano? Cuando tú y yo leemos Juan 12, que dice que los judíos no creyeron y que Dios los endureció, dice Pablo que Dios lo hizo para dar a conocer la gloria de su riqueza y su misericordia sobre los vasos que de antemano preparó. ¿Y quiénes son esos vasos de misericordia? Dice Pablo, Romanos 9, nosotros, a quienes llamó no solo de entre los judíos, porque algunos de los judíos creyeron, incluyendo a Pablo, sino también de los gentiles, que somos tú y yo. Así que, mis hermanos, cuando leemos este pasaje de Juan, capítulo 12, versículo 37, que parece muy pesado de leer, parece como una contradicción a lo que siempre he aprendido y enseñado, ya vimos que la incredulidad de este pueblo era una dureza a su corazón, vino que debido a su dureza a su corazón, Dios los endurece, pero que ese endurecimiento Dios lo usó para su gloria, porque ellos crucificaron y mataron al Cristo, y así cumplieron la profecía, para que Cristo muriera, resucitara, para alcanzarnos a nosotros, los gentiles que estamos aquí en Puerto Rico. Así que Dios usa aún el pecado de los hombres para su gloria.
para su gloria. Algunas implicaciones de esto, mis hermanos, es eso mismo. Dios convierte la rebelión humana en una plataforma para su gloria. Lo hizo con Faraón, lo hizo con Israel, pero hizo en la misma cruz, porque el acto más injusto de toda la historia humana fue matar al Hijo de Dios. Y en esa dureza de corazón de este pueblo que mató a Dios en la cruz del Calvario, Dios lo convirtió en el acto más glorioso de la redención. Entonces, si Dios puede convertir el rechazo del mundo, el pecado del mundo, la rebelión del mundo para traer salvación, hay esperanza para nosotros también. Es una buena noticia para nosotros. Y para ti, si estás sin Cristo hoy, es una buena noticia para ti. Es una buena noticia. Porque tu propio pecado, tu propia rebelión es la plataforma para Dios mostrar su gracia y salvarte. Como alguien dijo, lo único que tú puedes añadir a la salvación es tu propio pecado para ser perdonado. Tu pecado hace necesaria la cruz. Y Cristo murió para el perdón de tus pecados. No rechaces al que habla. Ahora bien, iglesia, también la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana, porque Israel fue culpable. Por tanto, mis hermanos, no usemos la soberanía de Dios y la gracia de Dios como una excusa de indiferencia. Israel tenía la responsabilidad que tú y yo también tenemos. La pregunta no es qué Dios hará, seré yo endurecido, seré yo salvo. No, la pregunta es qué haremos nosotros con lo que Dios nos está hablando. Porque al final de cuentas no nos compete a nosotros los misterios soberanos que no sabemos de muchas cosas, pero lo que nos compete a nosotros es obedecer a lo que Dios ha mandado y lo que entendemos. Así que, mi hermano, no tomes de excusa la soberanía de Dios y la gracia de Dios para persistir en tu pecado. Cristo es hermoso, Cristo es glorioso. De modo tal que el último pasaje que tenemos aquí en Juan 12, Jesús termina exclamando, después de todo ese rechazo, después de todo lo que ha pasado, miren las últimas palabras de Jesús antes de cerrar el libro de las señales. Jesús exclamó, dice el verso 44, Juan 12, 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Ese es el Padre, Dios. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. En otras palabras, muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios. Bueno, tú no puedes creer en Dios a menos que crean en el Hijo, Jesucristo. Porque el Hijo revela a Dios. Por eso él dice, yo soy la luz, versículo 46, y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En su primera venida, Jesucristo vino a salvar al mundo, vino a dar su vida como un cordero por el pecado. Pero será juzgado al final, versículo 49. Versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que decir y lo que de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Que el Señor añada gracia a su palabra, traiga salvación y edificación a su pueblo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué amor incomparable tú has mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Señor, nosotros al leer de la rebelión de tu pueblo, de la dureza del corazón, de cómo se olvidaron de tu pacto y de tu ley, y de cómo su incredulidad, Señor, llevó a que tú los endurecieras en el momento que Cristo vino para que no vieran y no creyeran en Él. Señor, debe mantenernos a nosotros en reverencia ante un Dios santo. Porque como dice tu palabra, tú eres un Dios lento para la ira y grande misericordia, que perdona la maldad y la iniquidad de los padres, pero que no tendrás por inocente al culpable. Lo vemos claramente en tu palabra.
Por eso nosotros hoy, Señor, ante ella corremos a Cristo una vez más, sabiendo que es nuestro refugio y nuestro descanso, que es nuestra esperanza. Oh Padre, si hay alguien hoy en medio nuestro que no te conoce, que está endurecido por el pecado, como dice Efesios, que por la dureza de su corazón andan una vana manera de vivir, hoy, Señor, tú le des un corazón de carne. Que tu Espíritu Santo cambie su naturaleza pecaminosa de un corazón de piedra a un corazón de carne. Que te crea, que te ame, que te busque. Cambia sus deseos. Y a nosotros, tu iglesia, tus hijos, Señor. Recuérdanos una vez más, Señor, que tú buscas sernos santos cada vez más. Y que tú nos cuidas tanto, Señor, que no quieres que sigamos tras los ídolos de este mundo. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros falsos arrepentimientos, Señor. Ayúdanos a volvernos de nuestra propia maldad, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Y renueva, Señor, a tu pueblo para tener vidas santas que te glorifiquen a ti, Señor. Para reflejar a Cristo hasta que todos lleguemos, Señor. Hasta que todos lleguemos. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.